Singular and plural nouns. Plural and singular nouns. Nombres plurales y singulares en inglés. ¿Cómo se definen y cuáles son las reglas para pluralizar los nombres? En la imagen podemos ver que acá, por ejemplo, dice one cat, ¿no? Un gato. Y acá cats, ¿no? Gatos. Box, una caja y el plural boxes. Entonces existen estas reglas que en esta pequeña pizarra tenemos como apuntes y las vamos a revisar. Empecemos. What is singular and plural? ¿Qué es singular y qué es plural? Singular is one thing, ¿no? Singular se refiere a una sola cosa. A book, un libro, ¿no? A book, un libro. Recuerden que significa un o un. A student, un estudiante, ¿no? Eso es. Entonces, singular, un libro. Un estudiante. A student, a book. ¿Qué es plural? What is plural? Plural se refiere a más de una cosa. More than one, ¿no? Más de un. Books, libros. Students, estudiantes. The plural usually changes the noun form. El plural usualmente cambia la forma del nombre, ¿no? Entonces, en español nosotros decimos un libro, una pera, entonces hay género femenino y masculino, pero en inglés recuerden que solamente es a o an, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se usan, cuáles son las reglas para pluralizar. Generalmente, ¿no? Add s, ¿no? Se añade una s. Most nouns add s, ¿no? La mayoría de los nombres agrega una s en los nombres. Por ejemplo, book es libro. Si le aumento una s, ya es plural. Books, libros. Car, ¿no? Carro o auto. Cars más una s, ya es plural. Carros o autos. Desk, que es escritorio, desks, ¿no? Aumento una S y ya es plural. Chair, silla, chairs, sillas, ¿no? Acá aumento una S y ya es plural. Book, que era el ejemplo, books, ¿no? Libros. Table, mesa, tables, mesas. Student, ¿no? Students, un estudiante o estudiante y estudiantes es el plural. Teacher, ¿no? Un profesor, teachers. Aumentando la S ya es teachers, profesores, docentes, ¿no? Window, windows, ventana, acá ya es ventanas con la S. Computer, ¿no? Computadora, computers, añadiendo la S, ya es computadoras. Notebook, notebooks, ¿no? Cuaderno de apuntes y a cuadernos. Entonces esto está en plural. Pencil, un lápiz, pencils, aumentando una S, lápices, ya es. Entonces, en la mayoría de los nombres en inglés aumentamos una S y ya se vuelve plural. Pero existen algunos nombres o algunas reglas para otros, para ciertos nombres. ¿Cuáles son? Como hemos visto, la mayoría son con S, ¿no? Mesa, mesas. Profesor, profesores. Es la regla más común. Ahora, veamos la regla en la que dice que aumentamos ES, ¿no? Add ES, añadir ES. ¿Cuándo aumentamos una ES para pluralizar el nombre? Cuando la palabra, ¿no? Cuando la palabra dice ends in, cuando la palabra termina en S, doble S, SH, CH, X y Z. Si la palabra termina en alguna de estas consonantes o tiene estas terminaciones, vamos a añadir IS, ¿no? Es. Por ejemplo, la palabra bus, ¿no? Bus, que es en español bus. Su pronunciación termina en S y la regla dice que si termina en S, vamos a añadir una ES. Bus, buses, ¿no? Bus, buses, para que sea plural.
Box, box es caja, ¿no? Caja, box. Y termina en X. Entonces acá dice, si la palabra termina en X, le añadimos ES, ¿no? ES. Box, boxes. Caja, cajas. Entonces, si ustedes ven una palabra que termine en estos o que tenga estas terminaciones, van a añadir IS, ¿no? Es. A ver, veamos. Otro ejemplo dice más ejemplos. More ES examples, ¿no? Más ejemplos con ES. Por ejemplo, watch. Watch es reloj. Termina en CH. Y como habíamos dicho, si termina en CH, como está acá, entonces añadimos ES. Watches. Watches, ¿no? Class. Clase termina en doble S. La regla dice que si termina en doble S, añadimos ES. Class, classes, ¿no? Una clase más clases, en plural clases. Dish, dish es plato, termina en SH. Entonces la regla dice que si termina una palabra en SH, entonces aumentamos ES, ¿no? O IS. Dish, dishes. Plato, platos. ¿Por qué generalmente se aumentará IS? Dice. IS, ¿no? O S helps pronunciation, para que ayude a la pronunciación. Ya la siguiente regla. ¿Qué pasa cuando un nombre termina en la consonante Y, ¿no? Consonant plus Y, dice. ¿No? Entonces, si la palabra termina en una consonante, entonces, ¿qué hacemos? Dice change Y for I and ES. ¿Qué quiere decir esto? Si la palabra termina en la Y, cambiamos la Y por la I normal latina más ES, ¿no? Como una fórmula, como una fórmula matemática. Entonces, si la palabra termina en Y, le cambio la Y, elimino la Y y le pongo la I normal más ES. Ejemplo, acá está el ejemplo, dice baby, ¿no? Baby termina en Y. Entonces, ¿qué dice? Eliminamos la I, ¿no? Aquí ponemos babe y le ponemos la I normal más ES. Babies, ¿no? Bebé, bebés. Entonces ya no se escribe con la Y. Lo mismo en city. City es ciudad, ¿no? Ciudad. Termina en Y, eliminamos la Y, ponemos la I normal más la ES. City, cities, ¿no? Entonces, ciudad, ciudades. Esa es la regla para los nombres que terminan en consonante. More consonant plus Y, ¿no? Más ejemplos. A ver, acá tenemos family, familia, family, termina en Y. Eliminamos la Y, ponemos la I normal, family, más ES, families. Family, families, ¿no? Familia, familias. Country, país. País, country, termina en Y. Countries, ¿no? Eliminamos la Y y ponemos la I normal más ES. Countries, así es la forma plural. The I changes in plural, ¿no? La Y cambia en plural. Ahora, veamos qué pasa cuando una palabra termina en vocal más la consonante Y. Si la palabra termina en vocal más la Y, ¿qué quiere decir eso? Solo añadimos la S, ¿no? Por ejemplo, voy. Ustedes dirán, pero termina en Y, ¿no? ¿Por qué? Aquí dice bien claro, si la palabra termina en vowel, vowel quiere decir vocal, más Y, le añadimos solamente S. Entonces, analicemos la palabra voy. Acá dice, la O es vocal, ¿no? Vowel. Entonces, vocal y la Y. Si la palabra termina en vocal e Y, entonces solo le añadimos S. Boy, boys. Si la palabra termina en vocal más Y, aquí toy, la O es vocal, más Y, toys. Si la palabra termina en vocal, ¿no? Seguimos. La E, key, esta es llave, ¿no? Toy es juguete.
key, ¿no? Llave. Entonces termina en vocal más consonante, entonces solo le añadimos S. Boy, muchacho, boys, muchachos. Toys, juguete, toys, juguetes. Key, llave, keys, llaves. Entonces, ¿cuál es la diferencia con este? La diferencia era que la regla decía si termina en consonante más la Y. Entonces, en estos casos, vemos que al lado de la Y había una consonante, la consonante L, ¿no? En la palabra 2 hay la Y y al lado está la consonante R, ¿no? Entonces, por eso, acá también. La regla dice si termina en consonante más Y, ¿no? Acá terminaba en baby, era Y y la B es consonante. Y, consonante. Entonces, esa es la diferencia. En cambio, esta dice vowel más, más la Y. Vocal más la Y, ¿ok? Eso para no confundir. Entonces, consonante más Y, le cambiamos y ponemos IS. Vocal más Y, simplemente añadimos S. Ahora, la otra regla dice, si la palabra termina en F o FE, ¿no? F o FI, le cambiamos y le ponemos V chica ES, ves. Ejemplo, esta palabra leaf, ¿no? Que es hoja, termina en F. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar la F por ves. Leaf, leaves, ¿no? Hoja, hojas. Wife, termina en fe, esposa. Wives, entonces eliminamos esto y le ponemos, pues miren qué interesante es porque cambia totalmente, ¿no? Wife, que es esposa, esposas, wives, ¿no? Entonces quitamos la fe y ponemos ves. Life, que es vida, entonces quitamos la fe porque termina en fe, como dice la regla, y va a ser lives, ¿no? Vida, vidas. Más ejemplos con F y FE. Knife, ¿no? Knife es cuchillo y termina en fe. Entonces quitamos la fe y ponemos ves, ¿no? Hay algunas excepciones, tomen apuntes de esto, ¿no? Siempre en un idioma hay excepciones. Entonces inglés tiene estas excepciones. Dice some exceptions. Cuando esto, por ejemplo, roof, que es el techo, roofs nada más. Chef, chefs, ¿no? Roof, techo, techos. De chef, que es chef, cocinero, chefs. Irregular plurals. Como en todo idioma existen cosas irregulares que no siguen las reglas. ¿Cuál es en este caso? Irregular plurals, dice. No rule memorize, dice, ¿no? Por ejemplo, estas palabras no tienen reglas, no siguen ninguna de las reglas que hemos visto. Entonces hay que memorizarlas y hay que aprenderlas. A ver, man, men, ¿no? Hombre, hombres. No hay ese, simplemente la forma singular de hombre es man y la forma plural man, ¿no? Man. Woman, que es una mujer, women, mujeres. Child, ¿no? Niño. Children, es niños la forma plural. Ok, more irregulars, más irregulares. Tooth, que es diente, la forma plural, es decir, dientes es teeth. Tooth, teeth. Foot, feet, esto pie, y la forma plural, pies, es feet. Mouse, ratón. Mice, ratones, plural. Person, persona. Personas, people, ¿no? People. Person, people. Entonces, como ven, esto no sigue ninguna regla y por eso se llaman irregulares. A ver, la misma forma. Igual, estos no siguen reglas, ¿no? Por ejemplo, sheep, que es oveja, ovejas, normal. Fish, fish, ¿no? Fish, fish, igual. Pez, 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 igual, la misma forma. En singular es así y en plural también. Deer, que es venado, igual.
No cambia nada, sigue siendo la misma palabra en plural, ¿no? One sheep, two sheep. Dice, lo que va a determinar es el número que tiene adelante, ¿no? Un pez, dos peces, así. Estos no cambian, ¿ok? No cambian. Ahora, ¿qué nombres siempre son plurales? No puede haber, digamos, su forma singular. Esto es importante. Always, they are always plural. Pants, ¿no? Pants, pantalones, siempre van a ser pantalones, no hay pant, no hay singular. Pants es una palabra que siempre es plural en inglés. Scissors, los scissors igual, que son las tijeras, ¿ok? Tijeras siempre tiene la forma singular, perdón, plural. Glasses, glasses, los lentes también siempre tiene la forma plural, en el caso de lentes o anteojos. Shorts, igual, los shorts, ¿no? Lo que decimos cortos, estos pantalones cortos son shorts, siempre van a escribirse en inglés en plural, ¿ok? So, por ejemplo, acá dice, my pants are new, ¿no? Mis pantalones son nuevos, así. Esa es la forma. Ahora, ¿cuáles son los non-count nouns? ¿Esto qué quiere decir? Los nombres que, o sea, no tienen forma plural, por si acaso, ¿no? Water, milk, information. Agua, que no puedo contar, milk, leche, información, ¿no? Que son cosas más abstractas. Furniture, ¿no? Como muebles, advice, un consejo, money, dinero. No se puede decir informations, advices, a piece of advice. Entonces, no puedo decir informaciones, no hay esa forma plural de estos nombres. Ok, entonces, ahora existe, bueno, para la pronunciación, ¿no? De S, generalmente es book, books, tal cual, ¿no? Books. Cuando hay algunas palabras en las que se pronuncian con Z, ¿no? Dogs, is, buses, ¿no? It depends on the final sound. Eso depende del sonido final, dice. Entonces, en los comentarios pueden escribir a ver cuál de todos estos ejemplos les ha parecido más interesante. Pueden elegir tres y comentar ahí. Y bueno, obviamente tomar apuntes de todas las reglas que hemos visto para que puedan resolver. En la descripción hay una lista de palabras y ustedes tienen que pluralizarlas de acuerdo a las reglas que hemos aprendido. Pero recuerden que hay excepciones y los nombres irregulares no siguen ninguna regla.